Hola, yo soy Eric Reyes Lamotte, artista hidalguense. Estudié en la Escuela Nacional de Artes Plásticas hace ya varios años. Después hice una maestría en el San Francisco Art Institute. Mis comienzos fueron sobre todo la acuarela y después me interesó mucho el grabado, la gráfica. Como que también hubo un momento en el que dejé de hacer grabado y me metí más como a prácticas más actuales. Y como que voy pues tomando un poco de diferentes lados, digamos, ¿no? Como que inclusive la práctica, pues no sé, ciertas prácticas como más contemporáneas tienen que ver pues con lo gráfico también. Entonces como que voy tomando un poco pues en el camino lo que me voy encontrando. O sea, la gráfica nunca la dejé como tal, digamos, ¿no? Siempre va implícito. Sí, de alguna forma. De alguna forma, por ejemplo, el papel, ¿no? O sea, el uso del papel, cuestionamientos en torno al papel, no sé, la estampación, procesos de multiplicidad. Entonces, hay una, no sé, como una serie o un pensamiento, ¿cómo poderlo decir? Un proceso dentro de mi práctica más o menos reciente que tiene que ver con las masas. Entonces las masas, justo como que esa idea está muy vinculada también con la estampación, con el grabado, con la multiplicidad, ¿no? Entonces las masas es algo como que estuvo muy presente en una práctica, pues todavía de hace algunos años en el trabajo, digamos, ¿no? Y que también es algo que actualmente estoy repensando en torno a lo que sucede con la cuarentena, porque la masa es algo que pues queda prohibido de pronto, ¿no? Okay. Vamos a un tema que creo que para todos es, no sé, como cuestionable, ¿qué es para ti el arte contemporáneo? Ok, el arte contemporáneo. Mira, o sea, podemos definirlo y mirarlo desde diferentes ámbitos. O sea, de entrada el término arte creo que es algo que ya, o sea, podemos, no sé, me gustaría como especular un poco en torno al término arte. O sea, el término arte se empieza a utilizar realmente en Europa renacentista y surge justo en un momento muy especial que es también cuando surge el capitalismo, ¿no? Entonces, o sea, arte y capitalismo, la palabra arte como lo conocemos va de la mano con el capitalismo. Entonces ya de entrada ahí hay una problemática porque también el capitalismo va de la mano con la globalización y con la colonización. Entonces, tal como lo conocemos, el arte es capitalista, globalizante y colonizador. El problema es, pues, de entrada, emanciparnos, independizarnos de ese término y profundizar en lo que podría implicar. Ahora, arte contemporáneo trae ya toda esa carga, más una tendencia también globalizante, actual, extremadamente elitizada y pues aristocrática, por así decirlo, burguesa, de la cual el término es imposible que lo quitemos, ¿no? Entonces, bueno, ya empezamos con un problema con la terminología de arte contemporáneo, porque además si tú googleas arte contemporáneo en español, en inglés o en francés, te va a dar definiciones muy distintas. Entonces, si todo el mundo está haciendo su propia definición del arte contemporáneo, ¿por qué no hacer nuestra propia definición ahora, justo en este momento y en este lugar? Entonces, esa sería pues como mi pregunta o mi deseo, comenzar desde ahí, o sea, de plantearnos una definición del arte contemporáneo de nosotros, justo ahora, aquí, y que no sea algo que nos estén imponiendo, o sea, que no sea algo impositivo, colonializante, lo que mencionaba en un principio, ¿no?
Entonces, bueno, desde ahí, pues yo te podría decir, hoy yo estoy pensando, o sea, el arte contemporáneo o mi producción estética como algo que responda a una realidad y que sea algo con lo cual yo creo mi propia realidad, o sea, que yo creo una situación que no me estén imponiendo. Entonces, el arte creo que lo hemos estado utilizando incorrectamente de entrada, porque no ha sido como algo que sirve como una herramienta. O sea, el arte debería de ser una herramienta, no es un fin como tal. Entonces, creo que desde ahí deberíamos de comenzar. O sea, utilizar el arte como una herramienta para algo, para vivir mejor, para estar mejor en este mundo. Entonces, ahí también se empieza a terminar una definición como, pues, personal de hoy en día, pues muy desde adentro hacia afuera, como el arte como algo que me ayuda a estar mejor en el mundo, a percibirme mejor en el mundo, que eso también tiene mucho que ver con el término cultura, y a crear una realidad de una forma más adecuada. O sea, el arte me ayudaría a convocar o a invocar algo que yo quiero que suceda. Entonces creo que hemos estado utilizando mal el arte, nos lo han enseñado mal en la escuela, perdón, porque no lo estamos utilizando para invocar algo que realmente creemos. Y si vemos el arte de culturas antiguas, ellos lo utilizaban para invocar, para convocar lo que ellos deseaban que sucediera. Y nosotros estamos convocando a algo que justo desemboca en la situación actual. O sea, hay problemas ahí, la terminología, las imágenes las hemos utilizado incorrectamente, o sea, para atraer justamente lo que no deseábamos. Desde términos, por ejemplo, que se volvió viral, ¿no? Hemos estado invocando cuestiones que suenan como mágico, ¿no? Y de hecho lo es, o sea, el arte, personalmente creo que sí hay que regresar a considerarlo como algo mágico, como algo útil, o sea, realmente es algo útil. Nos lo enseñaron también en la escuela como algo que no tiene ninguna función. Entonces hay que regresar a esa función. Si no tuviera ninguna función, o sea, por lógica, ¿por qué todas las culturas de la humanidad? No hay una sola cultura de la humanidad que no haya tenido arte. Entonces, sería ilógico, o sea, culturas que están sobreviviendo contra viento y marea, teniendo arte como algo que no tiene ninguna función, es un poco ilógico. Entonces, todo eso es como parte de una serie de pensamientos, no sé si se refleja o no en mi obra actual, pero al menos son rompimientos también con ideas o con teorías pasadas, ¿no? No estoy de acuerdo en la forma en la que hemos considerado el arte y en la forma en la que lo hemos utilizado. Okay. Sí, y básicamente, bueno, con todo este tipo de vinculación que tú tienes, con todo el estudio que ya has tenido y has realizado, para nosotros también es importante que, siendo catedrático del Instituto de Artes, ¿tú cómo verías esa definición con los demás chicos que venían con una idea que, bueno, yo pienso que a ellos se les vino como principal, ¿no? Ellos traían una idea muy común para todos los que iniciamos en esta carrera, y cuando tú has visto el desarrollo y el proceso de ellos, ¿tú cómo lo ves desde tu perspectiva? ¿Cómo lo están visualizando? ¿Cómo lo están atrapando? Sí, pues lo mismo, o sea, no, yo creo que traemos una idea académica del arte y ese academicismo lo que nos indica ya de entrada es que el arte no tiene ninguna función. Entonces yo creo que sí sucede una especie de como de desencanto con muchos estudiantes. Yo lo vi, lo viví, hay algo que los desencanta precisamente pues por la forma en la que concebimos el arte contemporáneo de entrada, pues como algo inútil y extremadamente complejo y que además ya de entrada el mismo mercado te mantiene siempre a distancia. Entonces, yo creo que hay un desencanto muy fuerte, no sé exactamente qué pase,
y lo he visto también en estudiantes de otras escuelas, pero hay un problema, o sea, sí, definitivamente es un problema global con las escuelas de arte en general, y no es nada más aquí en México. O sea, hay un problema con las escuelas de arte y con el mercado del arte, o sea, todo eso va, como que todo eso va muy, muy ligado, muy vinculado. Este, pues sí, sí hay un problema, porque también el mercado nos mantiene, pues sí, a una distancia, o sea, no todos logran prosperar y es un juego en el que muy pocos logran sobrevivir. Entonces, es muy injusto. O sea, ese mercado, ese juego del arte es un juego muy, muy injusto. Que yo creo que también ahí hay un gran problema. O sea, no debería de suceder esto. Y pues es muy notorio en las escuelas de arte. O sea, hay un desencanto terrible, terrible. Y eso lo que hace es que hay una especie de depresión muy fuerte en las escuelas de arte, tanto con los estudiantes como con los maestros. O sea, hay una situación de desencanto pues terrible, ¿no? Y además con la academia, la forma que está tomando actualmente es extremadamente un control extremo sobre las formas pedagógicas, o sea, que dejan prácticamente a los docentes sin ninguna capacidad de innovar y de improvisar pues en su misma clase, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo es que están acorralando a los maestros bajo un sistema de control y de burocracia que deja cada vez más fuera al arte de la ecuación. Entonces, básicamente lo que está sucediendo es que están acabando con el arte. O sea, están erosionando el campo artístico, se está erosionando a través de la academia, paradójicamente. ¿Por qué? Porque además está súper saturando la parte cerebral, la parte racional de la enseñanza, ¿no? Entonces, tú lo puedes ver, puedes equiparar esto mismo a lo que está sucediendo con el campo. O sea, están sobresaturando el campo de fertilizantes y de cuestiones completamente ajenas, sin dejar que el campo prospere como tal, ¿no? Entonces, algo así está sucediendo también en el arte. O sea, la academia misma, a través de una sobresaturación de ideologías, de teorías y de racionalismo, está utilizando solo un lado, solo una parte de nuestra capacidad intelectual. O sea, deberíamos de utilizar las dos partes. Entonces, bueno, ahí hay una situación muy fuerte. En lo personal, yo creo que la SEP está empeñada en destruir el arte. O sea, eso es algo que suena muy fuerte, pero yo lo he visto, yo lo constato, puedo dar pruebas de ello. La SEP quiere destruir el arte, prácticamente. ¿Por qué? Porque el arte es una forma de expresión completamente ilimitada, y creativa y libre. Y lo que quieren es justamente tener a los artistas pues controlados, ¿no? Entonces hay muchas formas de controlarlo y el sistema tiene mecanismos para ello. Entonces, bueno, es una situación muy fuerte porque están erosionando justamente la capacidad creativa. Y hablando de la mano de esta capacidad creativa de muchos estudiantes o de mismos maestros o artistas que conocemos aquí en el estado de Hidalgo, ¿tú consideras que existe como arte contemporáneo aquí en el estado? Sí existe arte contemporáneo, o sea, sería difícil pensar que no existiera una práctica contemporánea. Lo que no hay son mecanismos de distribución, no hay un mercado. O sea, si hablamos de lo que venía desde un principio, o sea, si el arte nace con el mercado, o sea, va de la mano, como lo conocemos en Occidente, y necesita de ese mercado. O sea, de hecho, lo que estudiaríamos como historia del arte le podríamos poner una acotación, la historia del mercado del arte, es lo que estamos estudiando, de hecho. O sea, sí hay producción,
pero no hay una distribución ni un consumo adecuado del arte contemporáneo. O sea, no hay coleccionistas de arte contemporáneo, no hay galerías de arte contemporáneo. Y bueno, lo que hace el gobierno, pues también es tienen galerías, tienen sus prácticas y todo, pero no alcanza a, como, pues a llegar a un nivel como globalmente, o sea, como globalmente podríamos decir a tocar el nivel que globalmente se está manejando de arte contemporáneo. O sea, aunque se produzca, no hay quizás instancias o espacios ni particulares ni del gobierno que tengan la capacidad como de curarlo, de criticarlo, de distribuirlo, de hacer una adecuada muestra de lo que está sucediendo, ya no solo en el Estado, sino a nivel mundial, ¿no? O sea, no tenemos exposiciones pues, como las que se están haciendo centralmente en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? O sea, no tenemos ese tipo de exposiciones. Entonces, todo eso nos habla pues, de lo que está sucediendo en torno al arte contemporáneo. O sea, si tú te preguntaras, ¿existe algún espacio capaz como de exponer una muestra de la talla de Ai Weiwei, por ejemplo, o de Rafael Lozano Hemer? O sea, no hay ni siquiera la capacidad como de mantener tecnológicamente el espacio para que sucedan ese tipo de cuestiones, ¿no? No hay un dinero, no hay un recurso especial para pagar una exposición que muchas veces tienen un costo detrás que no es nada más abrir el espacio, o sea, hay un costo de mantenimiento pues inclusive del precio que se le paga en muchos casos al artista, ¿no? Entonces no hay un recurso destinado como para la museografía, por ejemplo, ¿no? Entonces todo eso nos habla de la situación del arte contemporáneo. Yo te podría decir, sí, conozco muchos artistas, algunos de ellos egresados inclusive del instituto, pero no está sucediendo realmente pues como una cuestión continua de producción de arte contemporáneo, porque no hay una distribución adecuada. O sea, lo que está faltando muchísimo, el problema aquí es la distribución de esa producción artística. Quizás hay mucha oferta, pero no hay una demanda de esta producción artística. Bueno, entramos en la situación de que, bueno, dentro de tu formación, ¿cómo lograste iniciar dentro de esta trayectoria y has llegado hasta acá? La curiosidad es básicamente que, como nos estás explicando, llegar a estos momentos y no tener como un mercado aquí en el estado y estarse trasladando, moviéndose en otras instituciones o en otros estados o hasta en otros países, ¿tú cómo dentro de tu formación lo has logrado? Cuéntanos ese tipo de experiencia desde que tus inicios, de por qué querías estudiar y cómo te llegó hasta ahorita. Bueno, yo comencé, pues sí, estudiando en la UNAM, pues también un poco ingenuamente, ¿no? O sea, sí hay una ingenuidad pues como muy visible también en los que comenzamos a estudiar arte. Siempre hay como una idealización de lo que va a suceder después. Terminó en algún momento pues incorporándome a la academia, al academicismo, a la universidad. Y bueno, que eso es algo también pues muy común, o sea, que los artistas vean como parte de su ingreso pues en la academia, ¿no? En el momento en el que estoy ahora es un reto porque me di cuenta que la academia era pues demasiado absorbente y al final pues no hay una como promoción para que suceda una producción artística. Entonces está muy interesante, es muy padre la academia, hay la cuestión de la investigación muy interesante, pero como les digo, termina el lado racional por erosionar la otra parte creativa. Entonces, la decisión que tomé fue pues dedicarle 100% al estudio.
al estudio, a mi estudio, ¿no? Al estudio artístico, a mi producción. No sé, ahorita lo que estoy viendo es que, bueno, ya es evidente, es obvio, no hay un mercado, pero hay que irlo abriendo, o sea, sí hay una posibilidad de... Y eso lo que implica es convertir o utilizar parte de tu tiempo, pues también en vender, en la venta, lo que habla Felipe Ehrenberg en este texto clásico que habría que, pues, readaptar, recomponer a nuestra situación actual y pensarlo como, pues, hay que vendernos, hay que utilizar estrategias de venta. O sea, los artistas deberíamos estar pensando muy seriamente en estrategias de venta. O sea, sí, eso es una realidad. O sea, hay que estar pensando en cómo vender nuestra obra. ¿Es eso o dedicarnos a, pues a otras actividades de tiempo completo o de medio tiempo? Entonces, sí, definitivamente hay que abrir un mercado. No es imposible. Ese es ahora un trabajo que estoy descubriendo, que estoy aprendiendo. Retomando también a Ehrenberg, él decía, pues hay que dejar también un poco de lado a las galerías. O sea, las galerías no están siendo este instrumento de, pues, como codo a codo que te debería de estar ayudando a la creación. O sea, las galerías en realidad es como en el momento en el que ven que ya estás desarrollado, ahora sí te invitan, pero no te están ayudando a tu desarrollo. O sea, básicamente son amidiáticas, ¿no? Entonces hay un problema, eso lo dice Felipe Ehrenberg. O sea, las galerías están esperando que tú realmente ya te consolides para ahora sí, pues, utilizarte básicamente. Claro, hay una cosa mutua en el mejor de los casos, pero no te están ayudando a desarrollarte. O sea, básicamente estamos solos. O sea, básicamente estamos solos. Y sobre todo en cierto momento en el que pues, las becas no son tan recurrentes, o que también está bien no vivir de becas, pero pues yo creo que ese es el gran reto para mí. O sea, encontrar esta parte del mercado. Y para mí y para cualquier artista que quiera pues realmente entrarle a la producción. O sea, definitivamente tenemos que aprender a vender. Y eso es algo que no nos están enseñando en la escuela. Ya se ha hablado mucho, en el instituto hicimos un par de simposios con ese tema. Definitivamente es un problema, porque se está generando pues una gran masa de egresados que en realidad la universidad no sabe bien qué está sucediendo con ellos y pues no está sucediendo la otra parte. O sea, de qué está pasando con esta masa de artistas que se supone que están egresando de las escuelas. Entonces ahí hay un problema también. O sea, la maquinaria universitaria, y no hablo solamente a nivel estatal, o sea, estoy hablando a nivel global. Y eso ya lo menciona también Luis Kamnitzer cuando hace una crítica muy fuerte a las maestrías de arte. O sea, las maestrías en Estados Unidos son carísimas, carísimas. Y o sea, muchas veces cuando egresan de las maestrías, los ex estudiantes tienen todavía que pagar una deuda enorme. Entonces hay una problemática. O sea, por lo menos en México, si hablamos de educación pues, pública, por lo menos no tenemos que pagar esas cantidades tan estratosféricas que se están pagando en Estados Unidos, ¿no? Pero hay un problema. O sea, no está sucediendo la otra parte. O sea, no están dando frutos las maestrías como para que se pueda vivir de esto, ¿no? O sea, no están dando ese resultado. Entonces ahí hay una problemática. Pues,